les parece si nos adentramos en una de las historias, es verdad, más terroríficas? Hacemos una larga cambiada, pero es bueno en Año Nuevo revisitar un icono que por algún motivo sigue siendo algo prácticamente indestructible en la memoria, sobre todo, de los hombres y las mujeres de Norteamérica. Ustedes saben que el doctor Gaona es nuestro corresponsal allí. Bien, están viendo una casa a mi espalda, una casa que es una de las más célebres de todos los tiempos a nivel de misterio. ¿Por qué? Bueno, pueden ser sus ventanas con su forma extraña, sobre todo puede ser el secreto que guarda dentro de sus paredes, y es que muchos amigos del misterio habrán identificado que estamos hablando de esa casa en el 112 de Ocean Avenue en Amityville. Se convirtió en un icono y de verdad que daba mucho miedo. Daba mucho miedo lo ocurrido en el interior de esas cuatro paredes. Una casa de alto standing que sigue estando ahí, que aparentemente estaba en venta, y al parecer muchas personas siguen aproximándose. ¿Para qué? Para recordar algo nefasto, porque un viernes 13 de 1974, del mes de noviembre, una persona, un muchacho, nunca se supo si con problemas mentales o no, decidió poner fin a toda la vida de su familia. Deslizándose como un fantasma de habitación en habitación y sin que nadie se percatase de nada en el tranquilo vecindario, descerrajó varios tiros, masacró a sus propios padres y no tuvo piedad ni de sus hermanos y hermanas más pequeñas. Este era Ronald DeFeo. Este hombre todavía sigue en la cárcel, pide la libertad. Saben también, dice, que la casa le habló. Que una casa enclavada en un lugar muy especial, con fuerzas y sensaciones muy anormales a lo largo del tiempo, de alguna manera se le manifestó el espíritu de la casa, la entidad de la casa, y le obligó a matar. Parecía increíble, pero así sucedió. Esa casa luego fue vendida a un precio mucho menor, nadie quería evitarla, y una familia, los Lutz, estuvieron 28 días. Era la casa de sus sueños. Se fijaron al entrar en que había un cartelito que ponía buenos deseos, ¿no? Y esperanzas. Era el último mensaje de la familia aniquilada. Los Lutz no lo sabían, eran otra familia. Y sin embargo, prácticamente desde el principio, dentro de Amityville, empezaron a ver cosas extrañas que no cuadraban. Es un poco un torbellino de acontecimientos que van haciendo que el padre casi enloquezca. Había una serie de visiones que se repetían. Primero fueron los niños, pensaron que era fantasía, y después los propios padres fueron conscientes de que algo ocurría. Ellos no sabían que un muchacho, oyendo voces de la casa, había matado a toda la familia anterior. Ellos lo desconocían todo, pero se empezaron a preocupar cuando una especie de lamento, de alarido, surgía siempre del embarcadero, como embrujando al padre. Un padre que se estaba convirtiendo en otra cosa, cada vez más iracundo, cada vez más violento. Nunca salía de casa, dejó su trabajo. La casa los imantaba, la casa los devoraba. Un día la mujer encontró una extraña estancia pintada de rojo que le produjo una muy mala sensación. Después los enjambres de moscas en pleno invierno, enjambres casi como bolas negruzcas que se colaban y que nadie entendía por qué, en ciertas zonas de la casa. Una vez, la niña de los Lutz va a entrar en su cama y se encuentra un niño dormido en su cama, un niño pequeño como ella, sonriente, dormido en su cama. Va a llamar rápidamente a sus padres, el niño ya no está. Ese tipo de acontecimientos, además muy gráficos y, importante, nunca antes escuchados. Cuando uno se adentra en la historia de esta casa concreta, una casa más de un barrio más en Estados Unidos, se da cuenta de que había cosas que nunca se habían dicho antes. Esa familia entra en tal deriva mental, acaban viendo tales cosas dentro de Amityville, acaban siendo azorados por esas criaturas, entidades, lo que sea, que duran 28 días, repito. La casa de sus sueños les obliga a arrancar el coche, a irse todos a la carrera, dejando todos los enseres. Las maletas, los juguetes de los niños, durante mucho tiempo, quedaron en las habitaciones de esta casa con ojos luminosos, que sigue estando ahí, en Ocean Avenue. Muchas veces nos hemos preguntado por si hubo fenómenos posteriormente, si otras personas supieron algo más. Hubo individuos que intentaron excavar en el entorno de la casa porque se decía que había un mortuorio, había un lugar de los viejos indios nativos de la zona que dejaban a sus mayores, o estos iban porque querían, a morir a este lugar en concreto que luego fue edificado. Es una historia terrible, yo lo sé, pero el doctor Gaona ha estado merodeando
Su objetivo en esta siguiente crónica de la América Oculta es: ¿por qué hay esa fascinación y repulsión por esta casa? ¿Por qué 40 años después sigue siendo un icono? ¿Qué busca la gente ahí? ¿Es verdad que está en venta? ¿Se puede ver esa casa? Vamos a comprobarlo. Y después de rodar y rodar por los 16 kilómetros de la carretera maldita, que ustedes recordarán, nuestro cronista en la América Oculta, pues claro, puso su mirada, fijó su objetivo en la casa, en la fachada, algo variada hoy en día, pero yo creo que más icónica de la historia de los misterios americanos en cuanto a lugares encantados. Pero el doctor Gaona no se conformó con coger un par de datos. Hizo su propia aventura y yo lo que quiero es que nos la traslade a todos. Doctor Gaona, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Ya no están las ventanas exactamente así, no, porque esas ventanas eran como los ojos de la casa, quedaron así para siempre, ¿verdad? Efectivamente. Pero, ¿tú qué crees? ¿Que el cambio fue por...? ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Nos encontramos, bueno, una gran sorpresa. Queríamos ver la casa y cuanto más cerca mejor, palparla prácticamente. Esa casa icónica del imaginario norteamericano, mundial a estas alturas, que hay libros, películas, de todo, ¿no? De repente empezamos a buscar muchos más datos sobre ello y nos encontramos con una grandísima sorpresa. Estaba en venta, lo cual nos abría un montón de posibilidades. Fundamentalmente, como es lógico, ir a verla como potenciales compradores. Entonces me llevé la primera sorpresa de que quizá la casa, que me la imaginaba quizá mucho más parecida a aquella de Psicosis, ¿no?, con Norman Bates, en una especie de colina lleno de árboles sin hojas. No, era una casa realmente bonita, en un entorno también bastante agradable, de un barrio en el que la gente se la veía pues con cierto potencial económico. Está cerca también de Hamptons Roads, que es los Hampton, esa zona tan pija de los neoyorquinos que se van de fin de semana y tal y cual. Bueno, la cuestión es que llamamos a la inmobiliaria, al real estate, como se llaman allí, y para disimular un poquito, claro, no puedes decir quiero ver la casa de Amityville, por favor, que no. Porque habrán llamado 150.000. Imaginaba que podía haber llamado más gente. Entonces, lo que hicimos fue un poquito de ingeniería social, de ver casas en la zona, ¿no? Y nos ofrecieron una serie de casas, 3, 4 casas, que más o menos variaban dentro de ese precio. Y las fuiste a ver. Efectivamente. Y una de ellas, además, aquí hay un detalle importante. Una de ellas es la que está justamente al lado y ahora tiene su explicación de por qué también vendían la casa de al lado. Y otra, que valía aproximadamente $1 millón. Bueno, nos presentamos allí y ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando nos dicen que justamente la acababan de vender? Entonces nos encontramos, de repente, nos habíamos metido realmente en una entrada que es, bueno, propiedad privada, pero pensábamos que todavía se encontraba, bueno, en transferencia de sí, pero buena fe, a otro. Exacto. Y la propiedad privada en Estados Unidos, aunque no hay una reja ni candados, es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, bueno, pululamos por todo el entorno porque creíamos honestamente que estaba deshabitada. Y observamos que había cambiado, ¿no? En una operación de maquillaje. Pero bueno, operación de maquillaje importante, porque cuando ocurrieron los hechos, aquel 13 de noviembre del 74, hace ya ahora un poquito más de 42 años, la casa no solamente estaba en el 112 de Ocean View, sino era el 108. Han cambiado el número. Esto es increíble. Sí, para intentar despistar, que bueno, es una casa tan icónica que realmente poco despista. Han cambiado las ventanas, estas que parecían esos dos ojos malévolos que miraban a los que pasaban al lado. Han cambiado la pintura, pero poquita cosa más. Ajá. Entonces, pero qué curioso lo de las ventanas, que aparte de imagino que sea una obra que tiene un sentido, ¿no?, escenográfico, también es como matar un poco el alma de la casa, porque esas dos precisamente era donde el padre, el señor Lutz, por lo menos decía, la familia que va después, los Lutz, sí, por supuesto, llegan allí y dice una de las escenas más terroríficas de la historia. A mí el libro de Jay Anson me impresionó muchísimo. Aquí vive el horror. De verdad, es de los pocos libros, doctor, de los pocos libros que yo he leído con miedo. Al margen de que luego se han exagerado cosas o no, lo que sea. Una de las escenas es que el señor Lutz sale, nota algo en el cogote, esa sensación de la mirada penetrante de alguien. Se gira hacia los ojos de la casa y en uno de los ventanucos está su propia hija, de muy corta edad, que tenía que estar durmiendo, pero la ve mirándole fijamente de pie en la ventana. Y lo más tremendo es que él, el señor Lutz,
alucinatorio el proceso o no, no se sabe, dice que detrás de la niña hay como un cerdo. O sea, un cerdo levantado, mirando detrás, que le provoca un horror tremendo, sube corriendo a la casa y, como ya imaginan ustedes, la niña está durmiendo, metida en su camita y no pasa nada. En uno de esos 28 días que duró la tortura de la familia que fue allí después del crimen. Que, por cierto, doctor, está la leyenda, no sé si es verdad, de que precisamente en el real estate, en las oficinas de compraventa de casas inmobiliarias de Estados Unidos, cuando ha pasado un crimen tan terrorífico, te tienen que informar de eso. Pero eso es verdad o es leyenda urbana. ¿A ti te dijeron que ya había pasado todo eso o no? Inicialmente no. Ahora, cuando llegamos, como acababan de vender la casa, nos quedamos ahí haciendo guardia literalmente todo el día, toda la noche. ¿Qué pasaba, no? ¿Quién se atrevía a comprar esa casa? Entonces, justamente dio la gran casualidad que organizaban una fiesta como de inauguración. Entonces, esa casa deshabitada en pocas horas, empezó a llegar gente, coches, etcétera, y tuvimos la suerte, no se dejó grabar, de conocer a la dueña de la casa, que nos dijo además muy orgullosa: yo soy la nueva dueña de esta casa. Que es una casa... ¿No tenía miedo? No, aparentemente no. Incluso me atrevería a decir que de alguna manera... si no lo hubiera comprado. Efectivamente. Incluso me atrevería a decir que se encontraba orgullosa de ser la nueva propietaria de un sitio tan icónico, ¿no?, a nivel prácticamente mundial. Y es muy llamativo, y esto enlaza con la idea anterior de por qué quizá vendían la casa de al lado, es que 42 años después, Iker, hay una verdadera peregrinación, pero de jóvenes, de adolescentes, de gente mayor, que están buscando constantemente la casa. Durante las horas que estábamos ahí, la gente se paraba y decía: perdón, ¿la casa es esa o es esa otra? Claro, porque no saben por el cambio de número y la fachada, ¿no? Exacto, y me da la impresión que justamente la de al lado está a la venta, entre otras cosas, por las molestias continuas que sufren. Pero estamos hablando de una persona o una familia cada 10 minutos. O sea, la otra casa ha sido damnificada por la fama maldita de la y también está en venta. Casa de Amityville. Exactamente. Entonces, y también hay un rechazo, me gustaría también esto contártelo, de toda la comunidad, de los vecinos en general. Entrevistamos a varias personas, para ver, entre paréntesis, algunas de ellas veían una vez más Cuarto Milenio. Qué alegría. Me llamó mucho la atención, gente norteamericana, de origen sudamericano, que veían Cuarto Milenio. Decían, cuando somos de Cuarto Milenio, decían: no me digáis. Y hay como una especie de ofensa, ¿no? Sí, por de preguntar rechazo. por esto. La gente los vecinos están muy quemados. Intentaban interrumpir nuestras entrevistas con bocinazos, por ejemplo, con insultos, te daban las luces para deslumbrar en la cámara cuando era de noche. Se estabas molestando, ¿no? Sí, exactamente. Simplemente estamos, la verdad que, aparte de la escena esa anterior, que evidentemente puede ser un tanto molesta, el resto estábamos totalmente en silencio, muy discretamente, al otro lado incluso de la... ¿Qué hacía la gente que buscaba esta casa del miedo cuando llegaba allí? Algunos decían que toda la vida habían querido conocer este sitio. Otros que, bueno, que lo habían visto películas, habían leído libros, entonces querían ver de primera mano cómo era la casa, ¿no? Cómo era realmente esa casa. Algunos arrancaban incluso pequeñas ramitas de los arbustos del jardín delantero para llevárselo. Una peregrinación con reliquias. Pero gente muy joven. Es decir, esto pasó hace 42 años. ¿Qué tiene esta casa? ¿Por qué? Porque muchas casas han sido completamente olvidadas. Efectivamente. Esta, decimos, muy famosa, de acuerdo, muy famosa. Es verdad que hubo un remake de una película, pero realmente son muchos terror en Amityville y Aquí vive el horror de Jay Anson es 74 al 78, es decir, hablamos de hace 40 años. ¿Por qué esto sigue vivo? Porque aúna una serie de elementos realmente que remueven, yo creo, a cualquier persona en esa conciencia colectiva. Es decir, en un sitio en el que en Estados Unidos, en aquellos años 70, un poquito de la guerra del Vietnam, del buenismo, del hipismo, etcétera, de repente hay un individuo que es hijo, además, miembro de la propia familia, que ejecuta a sus padres y ejecuta a sus otros 4 hermanos, 6 personas, a sangre fría. Y con mucho misterio además, porque no es fácil ejecutar con un rifle, con el ruido en un momento dado que genera evidentemente la utilización de un arma de fuego, matar a 6 personas y que ninguno reaccione. Con lo cual ya comienzan muchísimas teorías. Que no se han resuelto a día de hoy, por cierto. Que no se han resuelto. Justamente hace muy poco, revisando las fotografías de la policía, en una de esas papeleras que hay en el entorno, que son de la municipalidad, alguien encontró un cubre almohadas manchado de sangre, que no se había encontrado hasta ahora, en la fotografía me refiero, ¿no?
y al parecer fue utilizado o para silenciar el arma y que no salpicase quizá la sangre, etcétera, etcétera. Pero lo curioso del caso es que nadie, ni siquiera los vecinos, escucharon nada. Tiene tantos elementos. El embarcadero en el que el padre le quiso regalar una lancha a ese hijo que luego fue justamente el asesino de su propia familia. Y donde pasaban muchos fenómenos. Donde pasaban muchos fenómenos. Porque según cuentan los Lutz, después de la matanza, había algo que al padre, ese padre que sufre, es que claro, para un psiquiatra este caso es una maravilla. Fantástico. Porque con todo el drama que tiene, alguien va a un lugar de dolor, no sabe lo que ha pasado, ese terrible crimen sextuple, empiezan a pasar cosas raras, pero una cosa inquietante de verdad, no muy repetida, es la transformación del padre de familia, de ser un ser prácticamente angélico y amoroso con los suyos. La casa parece que le va devorando, le va volviendo hosco, se descuida, se deja la barba, parece casi un mendigo, un hombre que era casi un ejecutivo, empieza a ser violento, pero lo mismo que dijo el asesino, Ronald DeFeo, que declaró que la casa le dijo: tienes que matarlos a todos, que la casa le hablaba. Y esa fue además una de las teorías que utilizó el abogado de la defensa el año 75, el año siguiente al crimen, en el que supuestamente esa casa tenía una serie de fuerzas, quizá de tipo electromagnético, sobrenatural, lo que fuese, para emplearlo en la defensa, porque nadie en su sano juicio podía llegar a entender cómo un chaval, es verdad que tenía problemas con la droga y se llevaba bastante mal con el padre, incluso amenazaba con, en un momento hasta matar al perro, a Shaggy, entre paréntesis, cómo era posible que hubiese cometido tal tremenda atrocidad. No solamente eso, sino cuando acaba el crimen, se va a un bar, el Witch's Brew, que se encuentra relativamente cerca, y se hace pasar casi por víctima, que acabo de llegar a casa y he encontrado a toda la familia asesinada. Pero dentro de este periplo en el que además se descubre una habitación, la habitación roja del sótano, enlaza con el tema del cerdo, donde supuestamente Ronald ejecutaba animales ritualmente para hacer una serie de cuestiones quizás relacionadas con la magia negra u otro tipo de ciencias ocultas. Todo se va confabulando, el crimen, aquellos temas que escapan del control, el miedo, se involucran varios sacerdotes que intentan exorcizar la casa y salen, lo primero que escucha escaldados. Uno de los sacerdotes, primero es enjambre de moscas terrorífico. Claro, es que este caso, en pleno invierno, cuando tú vuelves a repasarlo, es que da el mismo miedo. Da igual, ese sacerdote que entra, que quiere ayudar a la familia y que escucha como una voz clarísima que el sacerdote explica a Jansson que es de la propia casa, como si la casa hablase, que dice: vete de aquí, ¿no? Efectivamente. Y luego sale y casi tiene un accidente tremendo. Y la casa de noche, realmente con esas nuevas ventanas, no ha mejorado mucho el aspecto. Ah, no ha mejorado mucho. Tiene un aspecto como de dos grandes ojos, evidentemente, cuando está iluminada por la noche, que te está mirando. Y la casa por dentro, claro, las imágenes que tenemos terroríficas, nos recomiendo, el doctor, claro, ha visto muchas autopsias, con los elementos de los 70, hay una foto sobrecogedora que traía que hace poco, si no recuerdo mal, Javi Pérez Campos, de como un niño fantasma, como una cara, que es una de las últimas sorpresas de esa casa. Una noche de investigación y aparece como un niño, había dudas si era un niño de verdad que estaba allí, si no era un niño, pero la casa tenía además esos elementos de la sangre, la muerte, y esa iconografía, que ahora para muchos sería moderna, ¿no?, de los 70. Yo no sé si también ha cambiado mucho y es como más acogedor todo por el interior, ¿o no? Aparentemente no hay cosa más peligrosa que la que parece totalmente inocente por el exterior. Yo personalmente no viviría en una casa donde en cada uno de los 5 dormitorios han sido asesinadas en total 6 personas a quemarropa, en el que quizá la mafia también estuvo involucrada. ¿Por qué? Ronald DeFeo, el padre, por un lado, tenía una serie de contactos que no eran especialmente recomendables dentro de la mafia local. Siempre se ha especulado que para matar a tantas personas en tan poco tiempo y sin despertar a ninguno prácticamente de ellos, tenía que haber un segundo tirador. De hecho, se encontró la funda de un arma también en una de esas papeleras, que justamente encontramos una de ellas de aquella época cerca de la casa. No sé si exactamente es esa, pero es un barrio relativamente pequeño, ¿no?, el de Amityville. Y finalmente, para rematar el reportaje, quisimos, como es lógico, ir al cementerio. Ese cementerio que prácticamente no ha salido en ningún reportaje, en el que impresiona porque de repente te das cuenta de la realidad. Ya no es solamente algo que ocurrió en una película, Iker, algo que se escribió. Te encuentras ante esa lápida en el que aparecen los nombres del padre, de la madre, de los 4 chicos, niños alguno de ellos,
escritos en esta lápida de granito, en el que, lo voy a decir de todo corazón, no sentimos otra cosa que dejar, además en nombre también de Cuarto Milenio, una pequeña ofrenda floral al lado de la tumba de los de Feo, uno tras otro. Uno tras otro, el mismo día. Realmente te conmueve ver que eso ocurrió y que allí, donde están creciendo esos árboles, que están penetrando sus raíces dentro de lo que son las tumbas, ocurrió, estaban allí y la historia es totalmente real. Es un caso que también produce una brecha en el ciudadano medio norteamericano y creo yo, doctor, quizá lo estoy pensando, ¿por qué sobrevive y por qué late, por qué sigue yendo gente? Porque no hay quizá ninguno que haya sobrepasado el nivel de horror de esta casa. Hay muchos casos de casas encantadas, ¿pero alguno parecido? No. No, ¿verdad? No, que conozcamos ninguno que aúne el aspecto criminal, el aspecto del misterio y el aspecto además de todo un barrio, toda una comunidad que se encuentra confabulada para no soltar ni prenda de lo que sucedió allí, ni ningún otro tipo de detalle. Fíjate, no tenía yo muy indagado sobre este tema, no tenía muy claro yo el asunto de la mafia, pero he recordado el famoso crimen terrorífico, a otro nivel. Quitemos la casa y pongamos un cortijo en mitad de Sevilla, sí, ¿no? De los Galindos. Sí. Tú recuerdas que muchas de las teorías también era que había habido una mafia, una gente, porque en cada cuarto un ejecutado de forma diferente y les parecía muy raro para un solo asesino, ¿no? Pero todo eso quedó sin resolver. ¿Y qué pasaba en el entorno? El silencio absoluto que se mantiene 40 años después. Son hechos prácticamente paralelos, ¿no? Además, sobre Ronald DeFeo, además, él ha pedido permanentemente salir de la cárcel, ¿no? Efectivamente, él sigue en la cárcel, en el estado de Nueva York, al norte de Nueva York, y además no es que fuesen disparos, no voy a decir normales, al uso, pero fueron propios de un ejecutor. Casi todos los disparos están en la zona dorsal, en la nuca, en la cabeza, etcétera. Es decir, prácticamente todos son mortales de necesidad. Y gran parte de ellos, que es aún más sorprendente, tienen 2 disparos. Con lo cual, evidentemente, el tiempo entre una ejecución y otra es relativamente importante. Doctor, se habló en su momento de intentar quedar como enloquecido, de que los abogados le presionaron para que contara una historia inventada, sí, pero él ha seguido manteniendo un poco la circunstancia de que esa casa le enloqueció. ¿Hay casas que podrían llegar a enloquecer a alguien que ya viene de serie un poco defectuoso? Pues probablemente sí. Entre la propia casa, que tenía una serie de también ya de historias anteriores construida en los años 20, una cierta, digamos así, carga, ¿no? Se hablaba de ritos antiguos, de chamanes y de ciertas tribus. Se llegó a hablar de una especie de mortuorio, de gente que iba a morir allí. Exactamente, de las tribus originarias de todo ese lado. Quizá ayudó, no lo sabremos, pero parece que también en la autopsia él había drogado a toda la familia, por eso se encontraban también en un estado de indefensión frente a esto. Pero todos, es una casa que aúna realmente todas estas cuestiones. Un icono, y que nos ha contado ya en pleno 2017 el doctor Gaona, cronista de excepción, que por supuesto... Bueno, el doctor es capaz de incluso engañarme y haberla comprado, ¿eh? No tuvo ningún interés, porque por muy científico que tú seas, eso de vibración rara, ¿no? Sería imposible vivir ahí. Con honestidad no viviría en esa casa. Yo tampoco. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por tus crónicas. ¿Cuál será la siguiente? Eso claro, lo sabemos. La América oculta, la que casi nadie cuenta a flor de piel, con el doctor Gaona. Continuamos. En apenas un par de semanas estaremos en Toledo y tengo muchas ganas de estar con todos ustedes y todo el equipo las tiene. Exposición de Cuarto Milenio en un lugar, qué decir, ¿no? Toledo. Bueno, pues en la sección de visitantes, que ustedes saben que es una de mis favoritas, a partir de ese día 14 de enero habrá nuevas incorporaciones. El arte de Juan Villa pone forma, construye, crea aquellos casos que a mí me impresionaron muchísimo siendo muy joven, casi un niño. Y nosotros queremos ser fieles a la realidad, a lo que los testigos contaron. Y también tener poco a poco una especie de catálogo de lo que han contado aquellos que han visto el misterio. ¿Significa que los extraterrestres existen? No, no lo sabemos. ¿Significa que tienen formas tan diferentes? ¿Qué diferentes razas? Bueno, nunca lo sabremos realmente. Pero hay casos donde cualquier tipo de suposición lógico-formal se viene abajo.
Y si no, vean lo que pasó. Viajemos a 1958 a unas frías estepas cerca de Domsten, en Noruega. Observamos casi la vieja DKV, la típica DKV, furgoneta, donde dos jóvenes apuestos, sin ningún problema, sin ninguna fantasía, sin ningún incidente raro propio con la vecindad o con su comunidad, han dejado a sus novias en sus domicilios y vuelven hacia Domsten por una carretera que ya está solitaria. Cae la noche, cosa que ocurre allí muy pronto en determinadas zonas del año, y la calma es total. Y de pronto alguien, uno de ellos, escucha una vez más, y ustedes ya se lo saben de memoria, como si fuera un zumbido, un latido, un sonido diferente, un palpitar, que no parece propio del campo y que da la sensación de que les está advirtiendo de que algo va a ocurrir. Esto ha pasado en la inmensa mayoría de casos de los visitantes. Hay un pum detonante, como un gong, que te dice que algo va a pasar. Y ese algo a veces no es bueno. Este encuentro fue especialmente traumático. Un resplandor, un fuego, una vez más. Se ha quemado el bosque, se ha quemado el monte. Los dos amigos se dirigen a una explanada. Vagan entre los recios árboles. Y entonces, en esa zona de claro del bosque, o calvero, como debía decirse, ¿no? Del bosque, en ese calvero aparece esto que están viendo. Una nave impresionante, una estructura que parece casi la unión de dos platos soperos puestos uno encima del otro, el típico artilugio que todos hemos identificado con los visitantes de otros mundos. Es Noruega, es 1958, eran personas que no tenían conexión con este tipo de temas, que no eran tan conocidos en el norte de Europa. Se quedan ensimismados, apoyados en los árboles, observando. Aquella nave, si es que era esto, estaba ahí desde hacía un tiempo, se estaba elevando y tenía unos potentísimos focos, quién sabe si ventanillas por las que salía una luz, enfocando hacia el suelo. Es más, el suelo estaba sectorialmente alumbrado por estos focos. La escena les dejó como figuras de hielo, y no era por el frío precisamente. Pero no tenían miedo. Aquella nave parecía que iba a ir rápidamente hacia su lugar de origen, hacia las estrellas. Pero de pronto, en ese instante, y por la espalda, uno de los chicos, uno de los testigos, uno de los trabajadores que está ahí, obnubilado, nota algo frío, viscoso, con una fuerza enorme que le coge de un brazo. El otro compañero se gira como un autómata y se encuentran quizá con una de las formas humanoides. Bueno, humanoide. Aquí de verdad decir humanoide es casi utópico, porque lo que ven es esto. Como si una especie de acumulación de pompas de jabón hubieran cogido solidez, unidas en un conjunto. Como si una babosa se hubiera incorporado sobre su estructura y mostrase dos pequeños apéndices que eran esos brazos que se aferraban a uno de ellos. No había cara, no había ojos, no había nada. Solo había una forma indescriptible, más o menos de 1,5 metros de altura, y que estaba arrastrando a uno de ellos con enorme fuerza y provocando un gran dolor, como un pinchazo, como si una serie de ventosas con agujas incorporadas se metiesen en el brazo de uno de ellos. El otro queda paralizado y entonces sale otra de estas figuras. Es el primer caso en la historia que se habla de figuras así. No las ven caminar, no se proyectan como una figura antropomórfica, sino que van evolucionando como si fueran unas gigantescas amebas dentro del agua del río cuando se observa. Van quizá un poco, un palmo por encima del suelo, del terreno casi escarchado. Y entonces parece que quieren atrapar a los dos jóvenes. A uno de ellos lo imaginamos gritando desesperado, con una cara de horror difícil de olvidar, con la boca abierta casi como si fueran unas fauces. Porque mientras uno llega a la furgoneta tiene que golpear a una de esas masas y llega a la furgoneta de KV y se mete dentro e intenta arrancar y no arranca, observa desde el cristal cómo su compañero le mira con un rostro de absoluto pavor. Esa figura que tiene dentro una especie de orgánulos, o tiene dentro una especie de vísceras, o tiene dentro una especie de qué sé yo, que parecen infundir una fuerza en esa figura, como si fuese una entidad biológica, y que poco a poco, transformándose como una pesadilla, va arrastrando a uno de los jóvenes que grita y grita en mitad del bosque desierto.
y lo quiere llevar. Es más, en un momento dado uno de ellos se agarra a una especie de palo indicador de las típicas zanjas de los ganaderos. Se llega a agarrar con la mano, se hace sangre con las astillas, porque esa figura parece una pesadilla total. Todo esto que estoy contando le sigue arrastrando en dirección ¿a dónde? A la nave que todavía está ahí. En un momento dado, un fragmento de esa figura parece desplazarse, como si se hubiera roto un apéndice, y este hombre, aterrorizado con la sangre que se ha producido y restos de esa cosa, puede encaramarse a la DKV, que entonces por fortuna arranca, y los dos salen de allí dejando a las figuras. Es verdad que luego cuando declaran, bueno, primero cuando llegan están aterrorizados, su propia familia no les cree. La familia, cuando les cuentan que una especie de amebas, de burbujas humanoides, de seres informes le han salido en un campo donde había una nave, evidentemente es que la propia familia no les cree. La policía les tomó declaración, tuvieron terror a volver al lugar de los hechos. Ahí no había prácticamente nada importante que hubiese dejado marca. Pero tiempo después, y esto es muy raro, ellos declararon que hay un margen de tiempo. Hay un instante entre el momento en que se quedan, recuerdan, obnubilados, hipnotizados viendo esa nave, y la sensación punzante de esa entidad que les agarra por detrás, por el brazo, y les pincha. Hay un tiempo que no cuadra, hay un instante como en que ambos entran en una somnolencia, y siempre se pensó, los ufólogos de Noruega pensaron, los que dieron crédito a esta historia, que había un tiempo perdido, que nunca recuperaron. Ellos vivieron y murieron convencidos de que habían estado en contacto con entidades agresivas, que los querían secuestrar, que los querían llevar a algún sitio, que se salvaron de milagro, y que algo ocurrió que en su mente quedó como bloqueado, como un agujero negro dentro del cerebro, y que pasaron otras cosas. Como comprenderán, seguramente sea una de las figuras más dificultosas en su realización, pero así fue, como una montaña de una sustancia indescriptible. ¿La forma más bizarra y rara que hemos contado? Seguramente sí. Domsten, Noruega, 1958, una fría noche, que era una noche cualquiera. Todas las creencias de nuestra especie, a lo largo del tiempo, van construyendo como un gran bosque, el inmenso bosque del inconsciente colectivo, que es esa palabra, ese término inventado por Jung, creado por él y que tantas veces repetimos, porque en el fondo es un símil muy bueno para el asunto del enigma en general. Es como si estuviéramos dominados por ciertas pulsiones que son ajenas a nosotros, pero que de alguna forma nos manipulan o tienen que ver con nuestra conducta de manera absolutamente inconsciente, sin que nosotros lo sepamos. En nuestros genes incluso parece que hay ecos de personajes o arquetipos y de historias y de archivos eternos que no controlamos. Fíjense, en el tema de los extraterrestres, en el tema de los supuestos tripulantes o los visitantes, como los llamamos aquí, hay una cosa en la que caí en la cuenta hace bien poco, y creo que es importante. Hay muchos fenómenos en la historia de la humanidad, pero sin duda ninguno tan tozudo, tan permanente, tan universal y tan calcado como el de estas visitas. Si uno va a los primeros documentos de la historia sobre la presencia de ufonautas, humanoides, extraterrestres, alienígenas, eves, lo que ustedes quieran, se va a dar cuenta que la similitud es total. En otros fenómenos, bien sea de la religión, bien sea de la leyenda, bien sea de la espiritualidad, bien sea de la trascendencia y de la muerte, hay unas diferencias notables. Sin embargo, desde siempre, desde antes de que se inventase el término extraterrestre, por supuesto, u ovni, las personas de diferente condición estaban viendo lo mismo. Cuando acudimos a sus dibujos, bien sean en papel, en barro, en piedra, nos damos cuenta de que son prácticamente los mismos seres, muy parecidos. Es decir, a pesar de la ciencia y tecnología, que todo lo invade y es normal, nadie ha podido desterrar la sensación de que ese fenómeno sigue igual de insistente. Pero hay grados. Si estos seres nos visitan, ¿de dónde son? ¿Pertenecen a nuestra mente? ¿Pertenecen a un universo que no conocemos? ¿Lo sabremos dentro de un tiempo? ¿Vienen en áreas tecnológicas puras y duras que atraviesen el espacio-tiempo? ¿Son aparatos desconocidos de inteligencias de la propia Tierra? Hay personas que piensan que están aquí hace mucho tiempo, en ese bosque eterno de nuestra mente,
que son capaces de transformarse. Miren, hay un caso hace poco en Argentina que me impresionó muchísimo, pero bueno, ese se lo contaré luego, si les parece, allá arriba. Tiene que ver con todo esto. La creencia hoy, en la sociedad de las redes sociales, nunca mejor dicho, en la sociedad de la hipertecnología global, se cree que estos individuos, seres, entidades, son capaces de estar ya aquí infiltrados entre nosotros. No que vengan a una visita, asusten a un pastor, a un médico, a un piloto y luego se marchen, no. Entre nosotros hace mucho tiempo, incluso casi con aspecto humano. Yo sé que esto es rozar el delirio para muchos, solo hablo de creencias, ojo. Puede que no sea lo que yo pienso, aunque yo no sé nada. Las últimas encuestas en Estados Unidos arrojan más de 30 millones de personas que creen ciegamente en los infiltrados. Me sorprendió. Y entonces yo lo que quiero es extender a una serie de expertos esta cuestión. Infiltrados. ¿Será posible? Entre nosotros, dentro del alma de algunas personas, ¿pueden estar ya estas entidades? Sé que es un último peldaño muy peligroso, pero sé también que en el debate se van a arrojar verdades y quizá para algunos delirios de los que todos vamos a aprender. Ya lo verán. Y vamos a debatir sobre infiltrados, y digo bien, debatir, hacía mucho tiempo que no había un gran clásico. Haciendo el símil futbolístico, ya lo saben, este es seguramente el clásico del cuarto milenio. Y yo creo que está bien, de vez en cuando, ¿no? Con vehemencia. Este tema no admite claroscuros. Esto es una realidad, ha sido realidad, ¿desde cuándo? ¿Qué tipo de inteligencias puede estar aquí? ¿O es un ejemplo, precisamente la popularidad del tema en redes sociales, de la decadencia de la mente colectiva, creer en cosas que son poco menos que increíbles? Yo no lo sé exactamente, o esta es mi postura, pero ellos sí que van a hablar pues con toda su fuerza. Presentamos rápidamente. Jaime Garrido. Jaigar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Enfrente de Jaigar, José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido como siempre. Maestro Enrique, bienvenido. Muy buenas noches. Juanjo Sánchez Oro, bienvenido, compañero. Muchas gracias. Vamos a dejar, si os parece, yo creo que es de lógica, porque Jaigar, claro, no puede fallar y trae su organigrama. Un organigrama bastante limpio en esta ocasión, muy clarito, pero para resumirlo, tenemos que empezar con las bases de las personas que sí creéis que esta posibilidad de infiltrados es real. Y tú hacías casi como una taxonomía, como una diferencia. ¿Eres capaz de explicarme en una andanada, por favor? Tan corto quizá no, pero bueno, lo intentaré. Por lo menos, lo intentamos. Yo no tengo ninguna duda que existen los extraterrestres, no tengo ninguna duda que están aquí, incluso en puestos muy altos, y puedo decir que he conocido personas que manifiestan serlo y demuestran capacidades que no son de humano normal. Por tanto, tengo que entender que es otra cosa, que no pertenece a nuestra realidad. Y siguiendo un poco las informaciones que hay, más lo que yo puedo conocer y entender, se puede dividir, digamos, en 5 grandes grupos. El primero sería aquellos que vienen en cuerpo físico, que es al que más miedo tiene todo el mundo, ¿no? Los extraterrestres que vienen en aves. El humanoide, lo que yo cuento en Visitantes y demás. Sí, normalmente humanoides. Una figura, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, estos seres podrían ser parecidos a nosotros, que la raza humana está extendida por todo el universo, o podrían ser de otras formaciones corporales. Obviamente, los que menos se parecen necesitan camuflarse. ¿Cómo? Pues con técnicas, dicen que holográficas, que no somos capaces todavía de conseguir, aunque ya conseguimos holografías perfectas. Y los otros serían disimulados. Hay un montón de fotografías, incluso de otras épocas, donde se ven seres que no son normales para la época. Estos vendrían siempre de una manera determinada, con una misión, con un propósito y de una forma de actuar. Luego podemos tener la segunda categoría, que serían los que transmigan su conciencia aquí. Es decir, sería un poco lo de Avatar, que han conseguido la tecnología para trasladar su conciencia a un cuerpo. Lo harían con gente que ha muerto, que están muertos, y entonces le revivirían de alguna manera y cogerían completamente la conciencia, le insertarían en el cuerpo humano y desde ahí actuarían. Esto no está tan alocado porque el ejército americano reconoce que ellos pueden, que tienen lo que llama el superguerrero, que pueden migrar la conciencia de un general a un cuerpo robótico y desde ahí actuar y luego extraer. Por tanto, si lo dicen los americanos, imagínate lo que podrán hacer los ETs. El tercer nivel serían aquellos que encarnan en recién nacidos. Para quien crea en la reencarnación o en la encarnación, pues de algún lugar tiene que venir 7.500 millones de almas. Nunca las ha habido en la Tierra antes. No pueden venir de los monos de una en una reproduciéndose, porque eran poquitos y ahora somos 7.500 millones de almas. O hay gente que no tiene alma, o
son 7.500 millones que vienen de algún lugar. Entonces podría ser, como dicen acá, que de otras dimensiones o de otros planetas llegaran a un acuerdo por cuestiones propias del propio planeta, aparentemente genética, que está defectuosa y necesita un lugar para cultivar, digamos, nuevas cepas hibridadas con nosotros. Hay que decir que por lo visto nuestra genética, nuestro ADN, eso que llaman basura algunos científicos oficialistas, quizá fuera algo muy deseado por otras razas. Entonces nacen con cuerpos humanos y son almas que vienen de otro lugar, con un pacto. El pacto es, y esto explicaría las abducciones, porque no tiene otra explicación sino, que en un momento dado en esas abducciones se sacarían cultivos para llevar al otro lugar, o incluso los fetos, porque muchas mujeres que dicen haber sido abducidas luego tienen constantemente abortos espontáneos y los niños suelen desaparecer. En el cuarto punto estarían los que vuelven de experiencias cercanas a la muerte, gente que no llega a morir, que está en coma, y en el otro lado llega a pactos, que yo he hablado con personas de este estilo, y a cambio de darles capacidades tienen que hacer algo hacia los demás, que es dar un servicio. No todos son peligrosos, algunos son muy beneficiosos, y luego estaría el quinto, por ser sucinto, que es el más divertido de todos, y es que todos nosotros somos extraterrestres, de una manera u otra. Mire, voy a hacer algo que es... Enhorabuena, Haigar, porque para algunos es una locura absoluta, ¿no? Yo no entro en eso, pero vaya forma de concretar, y no es nada fácil. Concretar un contenido, ahora analizaremos el contenido, veo la cara de Nieves, pero yo te digo, como comunicador, Haigar, es una forma de sintetizar realmente espectacular. Luego podemos desarrollarlo, ¿de acuerdo? Lo haremos, claro, Nieves no sé darle el paso, y esto entiéndanlo, que estamos con humor, evidentemente sano, hablando de un tema muy serio, ojo, no queremos frivolizar en absoluto, pero lo que cuenta Haigar, lo crea él o no, y en este caso lo cree, es lo que mucha gente cree hoy en día. Ojo, mucha gente nos sorprendería hasta qué nivel. Nos parece fuerte, ¿no? Nos parece muy fuerte algunas cosas que ha dicho. Nieves, claro, esto casi, porque eres muy amigo, pero casi no te levantas y te vas, ¿no? ¿O qué? Es que no sé por dónde empezar, pero voy a intentar empezar. Y empezar, como he dicho que vengo suave, vamos a ver si lo consigo, ¿no? Os pido, aunque Haigar ha hecho cierta brevedad, para los tres y luego entramos en el debate. Brevemente. Me gustaría saber de dónde se puede sacar una persona como tú o como muchas otras una cantidad de sandeces tan enorme hiladas una detrás de otra. Y me explico. ¿Hay un argumentario? Y me explico. ¿Está bien argumentado? No hay ningún argumentario, porque es verdad que somos 7.500 millones, pero si yo me tengo que poner a explicarte cómo es la explosión demográfica desde la prehistoria hasta ahora, pues hacemos otro programa. Pero está perfectamente claro. Que me dividas a los extraterrestres no solamente que están aquí, que lo das absolutamente por supuesto y no tenemos ni una sola prueba, sino que además me los dividas en categorías, que me digas que están infiltrados, que ocupan lugares preponderantes entre nosotros, que has hablado con ellos y que te parecen súper inteligentes. Le digo, hombre, te habrás encontrado con alguna persona inteligente, que no sé si te rodearán muchas, pero alguna tiene que haber, y a lo mejor te ha sorprendido por su inteligencia, pero no quiere decir eso que sea un extraterrestre. De todas las cosas que has dicho, solo hay una en la que te voy a dar la razón. La última, ¿ves? Que es posible que todos nosotros seamos extraterrestres. Es buena, ¿eh? Pero eso es una razón científica y fundamentada en lo que realmente sabemos. Que vino la vida de fuera. La vida, como bien dice Iker, pudo haber llegado a la Tierra de fuera, pudo haber venido del espacio y de fuera. Entonces, en ese sentido, esa vida arraigó aquí, pasaron miles de millones de años, se desarrolló, etcétera, etcétera, acabamos siendo nosotros. Pero si realmente hubiera, y termino con esto, si realmente estuviéramos infiltrados o rodeados por por organizaciones enteras de extraterrestres, ¿te crees que no lo sabríamos? Pero que no lo sabríamos de verdad, que hay decenas de miles de investigadores en todos los ámbitos, en el ámbito de la genética que has mencionado, en el ámbito de la astronomía, en la búsqueda de vida, en la industria espacial, en la biología, incluso en la exobiología. ¿Tú crees que nadie tiene absolutamente nada que respalde ni una sola de las palabras que has dicho? Ahora seguimos. No, hazme caso, ahora seguimos, rápido. Y no os preocupéis que vamos a tener tiempo de debatir. Enrique, os pido brevedad, Enrique y Juanjo. Yo me sitúo a mitad de camino entre la negación absoluta de Nieves y la afirmación o creencia absoluta. Más cerca de mí, Enrique, dilo. No, perdona, hemos dicho que
O sea, lo que no puede hacer es que andemos cortándonos unos a otros. Lo que puedo decir es que todo lo que has puesto, Heidegger, que son una serie de creencias que han ido evolucionando desde los años 50, en que los primeros contactados, como Menger, muchos, decían que eran extraterrestres reencarnados, hasta ahora, con toda esa evolución, que luego veremos los nombres que reciben, es algo universal. Se encuentra en todas las creencias de todo el planeta, hasta la llegada del racionalismo reduccionista. Es decir, es una creencia universal. Una creencia universal, ¿a qué puede obedecer? Desde un punto de vista reduccionista, a unos arquetipos, unos mitos, sin más, negando el valor del mito, o desde un punto de vista de mente abierta, pero no tan abierta que el cerebro se me caiga de la cabeza. Desde ese punto de vista puede obedecer a una realidad que nos trasciende, pero que hemos ido interpretando a lo largo del tiempo. O sea, no es algo moderno. Yo creo que hay un trasfondo de realidad. Vamos a ver, pongo ejemplos concretos y claros. En el caso de lo que él habla, de esos extraterrestres que encarnan, que modernamente se llaman wanderers o viajeros vagabundos, está lleno, es lo que se llama los avatares. Es decir, Jesús es un ser de fuera que encarna, Krishna es un ser de fuera que encarna. Los budistas, por ejemplo, tienen un término concreto en el cual muchos de estos budistas, más de 100, son seres superiores, bodhisattvas, que encarnan una y otra vez. Tanto eso como la idea de el walk-in, o aquel ser que llega a un pacto con alguien que está mal o que está a punto de morir para tomar su cuerpo voluntariamente, lo cuentan las novelitas de Lobsang Rampa, que él era realmente, el cuerpo de Lobsang Rampa era Cyril Hoskins, que era un fontanero. Eso está demostrado. El Dalai Lama, cuando le pregunté, dijo, ese señor no estaba en el Tíbet. Y que quien dice ser el espíritu de Lobsang Rampa le pidió permiso para ocupar su cuerpo. Desde eso hasta las posesiones forzadas. O sea, hay una creencia, estoy hablando de creencias, muy intensa, en que cada vez más en nuestros tiempos hay posesiones incluso de dirigentes mundiales por entidades negativas que tratan de tomar control por ese medio de la Tierra. Estoy hablando de creencias. Otra cosa es ver qué puede haber más allá, y eso lo vamos a analizarlo. Juanjo Sánchez Oro, por favor. Bueno, yo no sé, yo un poco escuchando lo que decía Heidegger, yo no sé si el debate sería sobre dónde están los infiltrados, sino quiénes no son infiltrados, porque incluso por estadística en esta mesa debería haber varios, ¿no?, que fueran infiltrados, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá dos hombres de negro por aquí, seguramente. De negro. Entonces, yo sí que también, escuchándote con atención, me recuerda mucho a las clasificaciones que hacían los teólogos en la antigüedad sobre los demonios o cómo funcionaba el mundo invisible. Son ese manejo de entidades paralelas que están envolviéndonos. Yo creo que es el mismo patrón un poco cultural, ¿no? En ese sentido me recuerda bastante. Y sí que quizás estoy en parte también de acuerdo con lo que dice Enrique, en el sentido de que estamos ante una creencia universal, pero también habría que ver un poco cómo se va modulando a lo largo del tiempo y por qué ahora vuelve a surgir. Y por qué también ha cambiado, porque hemos pasado de la demoniomanía y de la persecución de las brujas, que también tenían posesiones, ¿no? Estaban rodeadas con los íncubos, los súcubos. Hemos pasado de esa forma de expresión y de contacto con lo sobrenatural, que interactuábamos constantemente con ello en la Edad Moderna. Hemos pasado ahora a los extraterrestres. ¿Por qué? Lanzamos la pregunta para el debate. Puedes intervenir en cualquier momento, pero es muy interesante, Juanjo. ¿Por qué vuelve con fuerza esta idea a través del planeta globalizado? A mí, fíjate que te decía también, Enrique, el reduccionismo racionalista. Yo os escucho a vosotros y me parecéis bastante reduccionistas, porque lo que no es extraterrestre es un alien. Lo que no es un ovni es un platillo volante. En mi caso he hablado de que las creencias no hablan de extraterrestres, sino de seres suprahumanos. Pero lo que voy... no hagas de árbitro que el árbitro es Iker. Si no soy de árbitro, no. Te digo que es que Heidegger ha llegado a decir, es que claro, ha dicho tantas que de repente me acuerdo. Oye, ha llegado a decir que los americanos tienen una tecnología para traspasar una conciencia de un militar, de un general, de un militar a un robot. Oye, que la explique, porque yo la desconozco. Pero ¿cómo que la desconoces? Pero madre mía, pero que
¿Qué decir a eso? Pues que hay que yo, mira, yo traía todo el argumentario que iba a desarrollar él, lo tengo aquí escrito, porque soy clarividente. Entonces ya sabía que esto es lo que iba a decir durante todo el rato, caso de estar aquí, señor A mí Nieves. demuéstrame algo. No, y también no. Demuéstrame algo, pero Mira, te voy a demostrar algo. al estilo NASA, que creo que te gusta bastante. Es que, por si acaso venía preparado. Esto es lo que es la NASA. Tiene un presupuesto de 19.200.000, un montón de pasta que se gasta al año. ¿Qué información recaba? Bueno, hay que decir que un geobyte es la unidad de medida más alta que hay ahora y tiene estas cifras 1, 2, 6, 7, bueno, todo este montón de números que son los bytes que ocupa. La NASA al año acumula un montón de miles de estas medidas, ¿vale? Entonces yo entiendo más o menos por lógica que las clasifica antes de darlas al público general. La ultra secreta yo entiendo que será un 50%, que para eso se gastan el dinero. Sí, lo estimas tú, ¿no? Sí, el top secret que guardarán pues un 20%. No hay top secret. La secreta, es que no pueden darlo todo. No, perdona. Déjame acabar, No, es que ya vas mal. O sea, es que no hay top secret. Claro, es que el tan top problema secret es que no esa cantidad de datos, que es verdad sobre cualquier misión, es tan enorme que no hay científicos suficientes para analizarla. Para el caso top secret. Entonces, Hay sobredosis de datos. Perdona, Para el se caso top hacen secret. públicos, se meten en bases de datos públicas para que la gente que tenga formación en sus casas y la meten ayude, toda, o sea, cabe en cualquier ayude. sitio. Bueno, Una vez más, no sé qué tiene que ver esto con él no tiene- yo tampoco. en la Tierra. Sí, pero es que con ver, Dios- tiene que A ver, ver. dar Bueno, datos de a todo los este bien. porcentaje al Está final, bien, pero vayamos al ¿qué medio. es lo que le van a dar al público en general o a los periodistas? Pues le van a dar el 1%. Y ya que le dan el 1%, ¿qué le van a dar? ¿Lo mejor que tienen o lo peor? ¿Y se lo van a dar limpio o se lo van a contaminar para que digan lo que quieren que se diga? Pero ¿qué quiere decir Conclusión, esto, Jaigar? los periodistas aportan 0 euros al Eso presupuesto de de la NASA. periodistas va con segundas, ¿no? A los oficialistas. Bueno, me doy Lo ayuda que ofrecen a la NASA es 0. Y entonces, ¿qué le van a dar a cambio de 0 y 0? La mejor información. Y él siempre se basa para echar de este lado abajo todas las argumentaciones que se lo dice la Hombre, ciencia. pero Se lo dice la comprenderás- ciencia que él no paga. Bien, pero Jaigar, Pero ¿cómo que yo comprenderás. no pago? Sí, ¿Cómo pero, paga la pero ciencia? comprenderás La que lo pago que has igual que dicho. tú. No, Aunque yo no no pago quieras. nada. Lo que has dicho Pues es no pagas fuerte. impuestos. Sí que es Lo que fuerte. has dicho es fuerte. Es fuerte, pero es que siempre está con el mismo argumento, que él se lo dicen los científicos y nosotros no lo dice Internet. Los científicos de verdad no tienen voz. Vayamos un momento a la Pero cuestión. vamos a ver, tú eres un señor que ha hecho una carrera. Sí. Una carrera. Y no Pero pensé oye, nada que fuera como práctico. muchos que te puede sorprender. Pero perdóname, pero un momento. es que José está Manuel, diciendo- que creen en los pero es que infiltrados. está Yo digo diciendo lo que hay. Está diciendo los científicos como si fueran una gentuza ahí, los científicos comparable oficiales. a lo que diga Los que cualquiera tienen en voz Internet. oficial. Te voy a Eso no contar, lo puede decir. un momento, Es que no puede os ser. voy a ¿Vamos a contar. volver al tema? Sí, vamos a volver al tema, exactamente, Enrique. Pero os voy a contar una anécdota que es tremenda. No puedo dar el. Yo un día hablando con alguien importante, vamos a decir de la OTAN, y yo siendo muy recatado, evidentemente convenciéndole de por qué tenía que venir al cuarto milenio, que vino. Porque uno, cuando habla con alguien tan importante, evidentemente siente cierto rubor o, bueno, ya sabemos cómo es esto. No, mire usted, si nosotros tocamos muchos temas científicos, sabéis la historia, ¿no? En general, nuestro tema, que es la verdad, engloba todo. Y a veces te sorprende cuando alguien de mucha altura te dice, no, si es aquí el asunto grave de verdad son los infiltrados y los intraterrestres. De verdad. Bueno, pues, con esto te quiero decir, yo no sé si tienes razón o no, con esto te quiero decir, José Manuel, que te sorprendería mucho, no alguien con una carrera, sino alguien, incluso de estamentos importantes, que tiene esta creencia. Voy a lanzar la pregunta que decía Juanjo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y debatimos. Yo me estuve interesando, por ejemplo, del auge de los reptilianos, que es una forma también de infiltración que está muy extendida. Porque además yo creo que de los Enrique, híbridos claro, pero reptilianos. tanto Enrique como tú, que habéis estado investigando muchísimos casos ufológicos, os daréis cuenta de que es realmente excepcional, ¿no? La presencia que tiene la figura del reptiliano como una especie de icono cultural últimamente. Porque si te vas hace unos años, los reptilianos no aparecían por ningún lado. Hay estadísticas hechas como... Yo te corregiré luego, ¿eh? Bueno, pero yo te hablo, por ejemplo, del estudio de Thomas Ballard, que estudió 250, me parece que eran, abducciones. Ni una de ellas, solamente una, hablaba de algo que se podía parecer a un reptil. ¿Y qué quiere decir esto? El resto era... ¿Este icono cultural nuevo de dónde viene? Claro, Que es el la resto que cortina de era, humo para que no se vea el que era lo resto, predominante para que que no se vea veían, nada. grises y el famoso rubio no nórdico, ¿no? Luego había también bastante presencia de animales o seres de tipo insectoide. Entonces, ¿por qué ahora viene esto? Bueno, habría que meterse con cuestiones de la ciencia ficción, también una serie de especulaciones, pero yo creo que lo que ha habido... Y series de Sí, televisión. ahí hay una interacción muy curiosa que es un poco larga de explicar, pero hay un investigador, un profesor de la Universidad de Edimburgo, que él defiende la teoría de que ha habido como dos grandes momentos, sobre todo uno reciente, que sería a partir de que casi muchos de los contactados, de los grandes movimientos contactistas,
pensaban que se iba a producir realmente ese gran encuentro entre los seres de otro mundo y la Tierra. Y eso sobre todo ocurre en los años 70 y los 80. La famosa misión Rama era uno de los grandes ejemplos. Que es un momento álgido tanto de casos como de sensación de que este asunto va a dar algo gordo, ¿no? Es una especie de lo que muchos han llamado ufolatría. Realmente se crean grupos religiosos en torno a eso. Yo creo que todos tenemos amigos que de alguna manera estuvieron militando, entre comillas, dentro del grupo Rama. Y luego viene la gran decepción. El contacto no se produce. Cuando falla la profecía, ¿no? Cuando falla todo, es inminente, todo el mundo se prepara para ese contacto, se preparan pero arriesgando sus puestos de trabajo, dedicando toda su vida a ello, y no llega. Entonces se cambia el discurso por, vale, no es que tengamos que esperar a que vengan, sino que ellos siempre han estado aquí. Y esto es algo que, según este investigador que comentó Robertson, ya ocurrió también en los orígenes del cristianismo. De manera muy particular. ¿En qué sentido? Se esperaba la segunda venida de Jesús. Pasan 20 siglos y no llega, y la Iglesia cambia el discurso y dice, no esperemos a la nueva Iglesia, no esperemos al nuevo reino de los cielos, sino que el reino ya está aquí. Y entonces se funda la Iglesia. Es cierto que hay una segunda venida que todavía se espera, pero ya gran parte de esa expectación de alguna manera se consuela o se canaliza a través de esa venida. Bueno, pues él ve una serie de patrones culturales muy parecidos, ¿no? Que es lo que yo decía que veía en la clasificación que nos has puesto antes, Heidegger. La clasificación es una forma de meterlo en grandes grupos para poderlo entender, pero podréis negar si queréis las abducciones, pero hay más de 1 millón de personas en el mundo que han declarado y han contado más o menos las mismas historias. Yo conozco a 3 que no se conocen entre ellas, que les miro a los ojos cuando me hablan, que veo su sinceridad, y podéis decir que es una deformidad del cerebro o cualquier cosa, pero eso es tampoco no querer ver la realidad. Y confío a personas que se dedican a ayudar a los que han sido abducidos. Pero ha habido grupos de terapia sobre todo eso también. A mí me revela una cosa. Mira, yo puedo estar de acuerdo, puedo escuchar testimonios, perfecto. Pero a mí me revela, por ejemplo, que estos grandes gurús que están hablando de la infiltración, que aparte están creando una gran paranoia, a mí me enfada muchísimo el crear miedos infundados. Yo creo que tenemos en esta sociedad suficientes miedos como para que encima nos creen otros que sean en gran parte imaginarios. A mí por lo menos eso me revela bastante. Mejor que ya estén aquí, que no tengan que crear sociedades de miedo me enfada mucho. Pero sobre todo, por ejemplo, una de esas maneras de la presencia de la infiltración, muchos de ellos, por ejemplo, David Icke, que es uno de los grandes gurús que defiende la idea de la granja humana, ¿no? Del Matrix en el que estamos, él dice que uno de los inventos de esa infiltración para dominarnos es Internet. Y el mensaje de David Icke, si ha llegado lejos, es gracias a Internet. Entonces, que me expliquen cómo puede vivir él con esa propia contradicción. Que el instrumento que él está condenando es el que le está dando fama y dinero. Y de estos telepredicadores de YouTube hay muchos. Y a mí, sinceramente, me revela bastante. Porque o no somos muy listos y no nos damos cuenta de ello, o entonces son víctimas o son cómplices de la infiltración. Sí, porque todos vivimos en contradicción. Pero volviendo al tema, por retomar algunos puntos que habéis dejado sueltos del tema supuestos extraterrestres entre nosotros. Decías con toda la razón que cuando el folclorista americano Thomas Muller analizó las abducciones no había. Pero cuidado, hay variantes en este fenómeno como en todo. Sin embargo, el concepto reptiliano existe desde lo más remoto en todas las tradiciones. No solo existe que los dioses del Edén, no en el Génesis, que hablan de la serpiente que tienta a Eva, sino en toda la mitología hebrea y en la de otra cincuentena de tradiciones, la idea de que dioses reptiles bajados del cielo tientan a los humanos, se unen a los humanos. Es más, es una constante a lo largo de toda la historia. Tanto la idea de que se encarnan en humanos como la idea de que algunos se mezclan con los humanos y dan lugar no a cualquier cosa, a las estirpes y a los personajes más famosos de todos los tiempos. Es una creencia que ha existido siempre, los siddhis o los siddhas en la ahí India. puedes decirlo cualquier cosa, porque si ya empiezas a moverte en el neblinoso territorio de las leyendas, también tienes minotauros, también tienes mitad caballo, mitad humano, también tienes ángeles y no sé qué con cabezas de águila. No te vayas por las ramas, cualquier animal te vale. Pregunto, cítame una docena o 20, como yo te puedo citar, de dioses, de estirpes, etcétera, que provengan de seres reptiloides. Eso lo conoce muy bien Juanjo Sánchez Orín, me va a dar la razón. Y dime un solo caso de estirpes que vengan de toros, una sí,
o que vengan de caballo. No lo sé, pero porque se ha puesto de moda el reptil. No, pero que no, hombre, que ¿cómo de moda? Pero ¿cómo puede ser quiero decir, alguien tan mañana te conviene ignorante e ignorar toda la historia y el folclore de los tiempos más remotos? No, por pero favor, es que hay muchas tradiciones Nieves, que son está bien que niegues algo que suena a irracional. Mira. No niegues la mitología y la historia. No, ni la el folclore. mitología no, pero hay que colocar a la mitología los reptilianos en el estaban muy lugar presentes, de la ¿no? mitología, en el lugar. Entonces, como siempre me decís que si yo soy el que no, pues el que no sabe. Os voy. Bueno, sabes de lo tuyo. Vale. De ciencia me das mil vueltas. Os voy a dejar absolutamente clara no cuál es mi postura, sino la postura de la gente que razona y no se traga lo primero que lee por internet, es que yo no me lo trago, sino que pregunta y indaga un poco más allá para ver qué puede haber de realidad. Escucha, y no tarda nada. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Sí, rotundo. O sea, absolutamente, no me cabe ni duda. Pero no solamente a mí, Nieves, sino, estás pero lanzado, perdona, no solamente a mí, bien. a toda la comunidad científica, Fantástico. sino ¿de qué la estarían buscando tan activamente como vida la están buscando? Inteligente. No, ahora he dicho vida. Paso 2. ¿Esa vida puede haber evolucionado a formas inteligentes fuera de la Tierra? Sí, rotundo. ¿Por qué? Hace medio siglo era un no rotundo. Bueno, te hablo de ahora. Te hablo de ahora. ¿Y por qué? No, hablo de buena. Y yo creo que él mismo hace no mucho tiempo no sería vida inteligente. Me encanta. Siempre inteligente. Inteligente, pero porque ha habido el tiempo suficiente en la historia del universo para que eso para que abráis un poquito vuestra mente. Es decir, si consideramos que el ser humano como especie inteligente no va más allá de 1,5 millones, 2 millones de años, y que el universo tiene 13.000 y pico millones de años, pues vemos que ha habido tiempo suficiente. Pero yo nunca, y te conozco hace muchos años, quiero decir que vida sí, pero vida inteligente, rotundo. Ahora bien, es que Nieves lleva abriendo un poquito su mente. Va a acabar un fólogo, desde hace 5 años que viene a cuarto milenio. ¿Me dejáis acabar? Yo siempre he dicho lo mismo en esto. No. De verdad. Bueno, te buscaré una grabación. Ahora bien. El problema es que el universo es tan grande y tan vasto que es muy difícil que es muy difícil que haya coincidencias de lugar y de tiempo, porque ¿quién nos dice a nosotros que puede haber habido una civilización maravillosa que durara 100 millones de años, pero que fue hace 3.000 millones de años? Está claro, lo que no crees es que estén aquí. Si estuvieran aquí, lo que no creo efectivamente es esto, que estén aquí y que estén entre nosotros y que nosotros estemos fabricados por ellos y infiltrados por ellos. Pero de todas maneras, creer no es saber, demuestra que no están aquí. No, al revés, eres tú el que dices que están, eres tú el que tienes que demostrar que están. Les necesito a ellos. Yo te puedo demostrar, yo te puedo hacer una demostración de que no están, pero tú no me puedes demostrar que están. Si coges un sector en donde no están, lo puedes demostrar. No, si fuéramos tantos, si fuéramos absolutamente tantos y en todas partes y tal, ¿por qué la humanidad no conoce eso? ¿Por qué no saben eso? Ni ves, José Manuel, ni ves, ni dejas ver. No, pero por Dios, siguiendo con la argumentación de Nieves. No me lo invento, yo lo conozco. En parte. Vamos más allá, porque está muy bien. Me ha sorprendido mucho lo que ha hecho Nieves. Enhorabuena, estás abriendo un poquito tu mente. Pero es que esto lo he pensado 5 años siempre. En cuarto milenio, Si ya antes en milenio no te has atrevido a decirlo. No, lleva 10. Vale, no he cambiado, vale. esto es lo que he pensado siempre y además es portavoz de todo un sector enorme. Continúo. Vamos a ver, tú sabes muy bien que no solo los transhumanistas, sino Michio Kaku, entre otros, plantean ya desde hace tiempo que en la evolución futura el ser humano no solo va a ser capaz, primero, de tomar conciencia de su conciencia, sino independizar su conciencia y instalarla, los transhumanistas, en máquinas, sí, ¿verdad? Sino de crear lanzaderas cósmicas, lo digo de esa manera, y no hacer el viaje interestelar a bordo de naves, sino lanzarlas a otras galaxias.